Nuestra manera de pensar, yo me lo anotaba así, determina cómo interpretamos esa realidad. Muchas veces nosotros oramos que Dios cambie la realidad, pero a veces no es necesario que Dios cambie la realidad, sino que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y se acuerdan que hace 2 domingos yo les predicaba, les traía la palabra que titulé Entre la carne y el espíritu. Y ahí aprendíamos que nosotros vivimos en una batalla diaria entre las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a nuestra carne le agradan, ¿sí? Ahora, también aprendíamos que esa carne, esas cosas que forman parte de nuestra vieja vida, no tienen la última palabra en nosotros. Porque en cada uno de nosotros está el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en tu vida y que está en la mía. Decir, el Espíritu que resucitó a Jesús está en mí. ¿Se entiende? Entonces, si ese Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en mí, significa que en medio de mi proceso, de mi circunstancia, de mi dolor, de mi prueba, que quizás para mí es un mundo, me está diciendo no estás solo en ese proceso. No estás solo en tu lucha, en tu circunstancia. Y a través de esa circunstancia, lo que nos permite el Espíritu es forjar el carácter de Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Bueno, quiero decirte que la circunstancia que hoy estás viviendo está forjando el carácter de Cristo en tu vida, como lo hace en la mía, en cada uno de nosotros. Porque la transformación que hace el Espíritu no ocurre si la batalla desaparece. Necesitamos de la batalla. Decilo, necesito de la batalla. Porque si no pasamos por la batalla, no somos purificados. Sí, el Señor nos santifica, pero hay muchas cosas que pulir en nuestra vida. Entonces necesitamos de la batalla. Eso ocurre para que nosotros podamos aprender a caminar en el Espíritu. Y el mensaje de hoy tiene que ver un poquito con esto, porque para caminar en el Espíritu nosotros necesitamos transformar nuestra mente. ¿Sí? Por eso el título del mensaje de hoy es La batalla por tu mente. ¿Sí? Hoy tenés que pelear, y el mensaje viene a esto, a pelear por tu mente. ¿Qué es lo que está llenando tu mente? Bueno, hoy tenés una batalla. Pelear por tu mente. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Ustedes van a tener ahí la NBI, ¿sí? Y dice la palabra de Dios así. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Y Pablo, si uno lee un poquito antes, avisale, André me dijo que le avise cualquier cosa. Empezaron los chicos y hablan mucho. Si ustedes leen los capítulos anteriores, Pablo venía hablándole a la iglesia del plan de salvación, ¿sí? Y por esa razón es que él los invita a partir de este capítulo, ¿no? De esta parte de la carta, dada la gran misericordia que Dios tuvo con nosotros, a responderle como corresponde, a responderle a Dios por lo que Él hizo, ¿sí? Y Él lo primero que remarca es que si ellos quieren responderle a Dios, lo más importante es tener una entrega total. ¿Cómo es la entrega? Total. ¿Y qué es total? Todo. ¿Y qué es todo? Todo.
mente, es cuerpo, es alma, es espíritu. Todo. No me reservo nada. Lo entrego todo. Y él arranca esta parte, no es que arranca, él ya venía escribiendo, ¿no? Pero en este capítulo dice, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo. En la Reina Valera dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se habla mucho de cómo se manejaba, ¿sí?, la gente, y las ofrendas que eran sacrificios. El animal cuando llegaba al altar llegaba muerto, ¿sí? Ahora, ¿qué dice que nosotros somos sacrificio muerto? No, sacrificio vivo. Y me gustaba porque había escuchado por ahí, ¿no?, que el problema de los sacrificios vivos es que quieren bajarse del altar todo el tiempo, ¿no? Porque ¿a quién le gusta? Vos tenés una herida. ¿A quién le gusta que le metan el dedo en la llaga? A nadie. Y cuando Dios tiene que trabajar con nosotros, cuando tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que moldee nuestro carácter, que moldee nuestras acciones, que moldee nuestros pensamientos, Él tiene que trabajar la herida. Yo creo que les conté que hubo un tiempo que vivía al lado del hospital de quemados y es terrible, porque cuando las personas están quemadas los raspan y no hay anestesia. Los raspan con un cepillo para sacarle toda la piel muerta. Y se escuchan los gritos, los gemidos de esas personas que están siendo trabajadas, tratadas para poder curar. Y así pasa con nosotros y con el trabajo que hace el Espíritu en nosotros. Muchas veces vamos a tener heridas, vamos a tener marcas, pero para poder sacar esa parte vieja, muerta, el Espíritu tiene que trabajar. Por eso es ese dicho, ¿no?, de el sacrificio vivo se quiere bajar del altar. Es porque muchas veces no nos gusta ese trato. No nos gusta morir a nosotros mismos. Pero Pablo, ¿qué dice acá? No podemos vivir una mente renovada, no podemos cambiar nuestra manera de pensar si seguimos viviendo como éramos antes de tener a Cristo en nuestra vida. Algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar. Porque si seguimos estando gobernados por nuestra vieja naturaleza y queremos seguir viviendo como nosotros queremos, el Espíritu nada puede hacer. Es como cuando yo era chiquita me explicaban, cuando vos querés hacer lo que vos querés, el Espíritu es como que se hace chiquito, y no porque sea chiquito, sino porque vos lo vas relegando a un lugar y no le das espacio. Ahora, cuando yo decido decir, bueno, esta es mi lucha, pero yo la rindo ante Dios, es como que el espíritu empieza a salir y la carne, el alma, las emociones comienzan a menguar, ¿sí? Y el enemigo sabe que si vos y yo le rendimos nuestra vida a Dios y decidimos en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, Él perdió. Pero también sabe que somos medios vagos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Él que busca llenar nuestra mente de pensamientos que no provienen de Dios. A mí algo que no me gusta porque muchas personas dicen que la mente es el taller del diablo. ¿Y sabes que no? La mente es el taller de quien vos quieras que gobierne tu mente. Y vos y yo tenemos la mente de Cristo. El diablo sí va a venir a querer meter pensamientos de tristeza, de depresión, de fracaso, de angustia, del no podés, del no vas a llegar, de esto no es para vos, de no servís. Sí, el diablo trae esos pensamientos. Pero yo como hijo de Dios, ¿a qué tengo que acudir? A la palabra de Dios, a Dios. ¿Y qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios quién soy? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Hoy lo cantábamos. Él se entregó para que vos y yo no tengamos que vivir más una vida de atadura. Él nos hizo libres. Entonces, cuando vinimos a Cristo y decimos que Él hizo todas las cosas nuevas, Él las hizo nuevas. ¿Saben quiénes son los que a veces volvemos de nuevo al barro? Nosotros. Cuando volvemos a esos pensamientos que el enemigo quiere sembrar, porque Él trabaja, trabajito de hormiga hace. Y va sembrando, sembrando, sembrando. Entonces, si vos no te fortaleces, si yo no me fortalezco, si yo no oro, no leo la palabra, si yo no me congrego, si no busco la manera de estar rodeado de un ambiente espiritual,
todo lo malo va a venir. Y lo peor es que no te va a venir de alguien que no te importa, va a venir de gente que quizás es importante para vos. Porque Él sabe que si es alguien importante para vos, ya está. Tiene uno a su favor, porque le vas a dar mucho peso. Le vas a dar mucho lugar en tu vida. Entonces, ¿quién tiene que ser más importante que cualquier otra voz? La de Dios para cada uno de nosotros. Y Pablo, a través de esta palabra, nos enseña que nosotros necesitamos moldearnos a la forma de Dios, no a lo que este mundo enseña o nos muestra, lo que nos ofrece. Porque el modelo de este mundo no está bajo el plan de Dios, sino del diablo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, siguiendo lo mismo que veníamos leyendo, dice, no se conformen a este siglo. Y la palabra conformarse significa adoptar el molde de otra cosa, ¿sí? En otras palabras dice, no permitas que este mundo determine tu forma de pensar. Que la vieja vida que tuviste antes de llegar a Cristo determine tu forma de pensar. Nuestra forma de pensar tiene que estar marcada por lo que Dios dice que soy, por lo que Dios dice que puedo, por lo que Dios dice que tengo. Y no le tengo que dar autoridad al enemigo en mi mente. Hoy vivimos una cultura en la que muchos dicen, ¿no?, que tu verdad es tan válida como la mía, que tenés que seguir a tu corazón, que hacé lo que te plazca porque eso te hace feliz, y si eso te hace feliz no importa lo que diga. No, eso es lo que nos enseñan, ¿no? Hoy lo escuchamos en todos lados. No dejes que nadie te diga cómo vivir. Y la verdad es que si vamos a la enseñanza bíblica, la única verdad que nosotros tenemos y la única verdad que tenemos que caminar es la que Jesús nos marcó. No hay otra. Mi felicidad tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Mi destino tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Y no significa que a Dios no le importe lo que yo quiera. Sí, pero hay una prioridad, que es hacer la voluntad de Dios. Y Dios añade todo lo demás. Y eso es difícil. Es difícil porque uno vive, como les decía, en una sociedad que nos dice que lo nuestro es importante, porque el enemigo, ¿a dónde te quiere llevar? A tu yo. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el enemigo a eso, a nuestro yo, nos olvidamos de su voluntad, del Dios soberano que cantábamos recién. Entonces, yo soy importante, Dios también, pero yo soy importante. Mi tiempo es importante. Mis sueños son importantes. Lo que yo quiero es importante. Y en todo eso, sin darnos cuenta, nos olvidamos de preguntarle a Dios, Señor, ¿y para vos qué es lo importante? ¿Qué es lo que querés que yo siga? ¿Vieron cómo se va metiendo esos pensamientos, no? Chiquititos, ahí van trabajando, van llenando nuestra mente. Y nosotros, como decía acá Pablo, no estamos llamados a vivir lo que este mundo dice, sino que estamos llamados a vivir el Evangelio e introducirlo en este mundo. No que el mundo se introduzca en nuestra vida, sino nosotros poder introducir el Evangelio en este mundo. Entonces, yo quiero que te preguntes por un instante, porque todos estamos siendo de algún modo discipulados por algo, por alguien. Y la pregunta acá sería, ¿quién está formando tus pensamientos? ¿Quién está formando tu mente? ¿De qué te estás llenando? En Romanos, ahí en el versículo 2, Pablo les dice, es mejor que dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y quiero decirles, y yo lo pensé, digo, oh, Señor, ¿cuántas cosas uno tiene que trabajar? Porque si Dios no está transformando mi vida, mi mente, mis pensamientos, quiero decirte que el que los está transformando es el diablo. No hay un punto medio en esto. ¿Se entiende?
Todo lo que me lleve a mí a vivir una vida que no es conforme a la voluntad de Dios, quiero decirte que viene del diablo. Todo lo que me lleve a mí a ponerme en primer lugar antes que a Dios, quiero decirte que viene del diablo. Entonces, hoy, sin ánimo de juzgar a nadie, porque esto también me lo pregunto yo, es importante que veamos quién está formando nuestros pensamientos. ¿Qué está ocupando el primer lugar en nuestra vida? La palabra transformar viene de la misma raíz que la palabra metamorfosis. Y esa palabra la hemos escuchado un montón de veces cuando hablamos de la mariposa, ¿sí? La oruga sufre una metamorfosis, un cambio, ¿sí? Que después se transforma en esa bella mariposa. Pero primero era una oruga fea, como un gusano, una lombriz fea, en un capullo encerrada, hasta que se transforma en esa bella mariposa. Pero la metamorfosis no es solo un cambio externo, sino que también es un cambio, es decir, interno, sino que también es un cambio visible. Uno lo procesa por dentro, pero también lo refleja por fuera. ¿Se entiende? Entonces, capaz algunos de nosotros pensamos, a mí no me es fácil cambiar esa manera de pensar. No me es fácil poner a Dios en primer lugar en ciertas áreas de mi vida. Cada uno sabe. Entonces, ¿cómo puedo yo, si no me es fácil, renovar y cambiar mis pensamientos? Porque eso también es importante. A veces uno dice, Señor, renueva mis pensamientos. Y yo ya se los he enseñado porque fue algo que el Señor me ministró a mí. Dios no va a renovar nada porque es el trabajo nuestro, renovar nuestros pensamientos, cambiar nuestros pensamientos. Él ya nos dio las herramientas para hacerlo. A veces no lo hacemos porque no queremos dedicar el tiempo. Es como que yo quiera aprender a cantar sin ni siquiera tomarme el tiempo de estudiar. Y no, voy a cantar de gracia, pero la verdad es que por amor y misericordia de Dios, pero uno necesita para mejorar estudiar, como un instrumento, como en la escuela, ¿no? Uno necesita estudiar, prepararse, escuchar, capacitarse. Bueno, en la mente es igual. Yo tengo que trabajar mis pensamientos. Y miren lo que vamos a leer ahora. ¿Cómo puedo renovar mis pensamientos? Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿Qué es lo que puedo usar para cambiar mis pensamientos? La palabra. Amén. ¿Sí? La escritura nos trae luz, nos trae claridad y nos corrige. ¿Querés saber lo que Dios piensa de vos? Lee la palabra. ¿Querés saber a dónde Dios quiere llevarte? Lee la palabra. Pero no me gusta lo que dice la palabra. Lee la palabra y decirle, Señor, ayúdame a caminar tu palabra. Porque muchas veces, obviamente, como hijos no nos gustaban que nuestros padres nos digan qué hacer, nos va a pasar eso también en lo espiritual. Pero si vamos a Dios en oración, el Señor nos va a poner el querer como el hacer. Y vamos a ahí viene el sacrificio vivo. Porque si yo quiero hacer la voluntad de Dios, y no me voy a bajar del altar, voy a permanecer ahí. Amén. Miren lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. ¿Qué es lo segundo que a mí me permite renovar mis pensamientos? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios lo tenemos todos. Decís, yo lo tengo. Decilo, porque algunos se olvidan. Yo lo tengo. Si alguno tiene duda de que lo tiene, le oramos y le hacemos que lo reciba en el nombre de Jesús. Ahí. Le hacemos que lo reciba. No, todos lo tenemos. A veces uno dice, no, pero yo no. No, todos los tenemos. Y ese Espíritu es nuestro consolador, así lo dice la palabra de Dios. Pero es como un amigo. Si vos hablas todos los días con tu amigo, cada día te haces más compinche, no existe esa palabra ya, yo siempre hago la mía. No importa, pero te haces, ¿cómo se diría ahora? Bueno, eso, más compa. Bueno, eso que vos estás diciendo.
Entonces, es como que cuando vos te relacionás con el Espíritu en oración, en hablar, y a veces pensamos que la oración tiene que ser, no, la oración es hablar con Dios, la oración es como te sentás con tus hijos, con tu padre, con un amigo cualquiera y charlas, es sentarte con Dios, te preparás el mate ahí, Sole, te preparás el mate y empezás a hablar con Dios. Mira, Dios, hoy Miguel me hizo rezongar, Señor. Vamos a hablar de Miguel que no nos está viendo. Hoy Miguel me hizo rezongar, pero Señor, yo te pido, mira, te pido, Padre, que me ayudes a no acogotarlo. Claro, o si no te lo mando, claro. Es hablar con Dios desde la simpleza. Yo creo que algo que hizo que la gente como que se retrayera mucho es pensar que a Dios se tiene que acercar con palabras raras, difíciles, y no. Hablas con Dios como hablas con cualquiera. No le insultes nada más, ¿viste? Porque es una cuestión de respeto, ¿no? Como teníamos ese hermano hace muchos años, que era tan nuevito, tan nuevito. Y él quería orar y reprender al diablo y le dijeron, cuando ores, enojate con el diablo. Claro, el tema es que no sabían cómo él era enojado. Y cuando empezó a orar en el grupo, empezó a insultarlo de arriba abajo. Él creció ya, él está, gracias a Dios, ha crecido, ha madurado, pero no puedo repetir la oración de mi querido hermano, pero el Señor no se habrá enojado por eso tampoco. El diablo capaz se rió un poco, pero bueno. Pero a lo que voy es seamos sinceros con Dios, porque Él está con nosotros. Todos le podemos hablar. ¿Sí? Todos podemos acercarnos a Él y Él tiene una palabra para cada uno de nosotros porque Él es el que nos guía, dice esta palabra, a toda verdad. Si no sabemos hacia dónde ir, si no sabemos cómo manejarnos, qué decisiones tomar, si no sabemos qué es lo que Dios está esperando de nosotros o cómo manejar una situación que estamos viviendo, ¿sí? Natural, emocional, Él dice, vení a mí, que yo te voy a guiar a toda verdad. A veces nos cuesta, como les decía, aceptar la verdad de Dios, pero si lo buscamos, el Señor va a poner eso en nuestro corazón. Y esas murallas que a veces se levantan van a caer y vamos a poder acercarnos a Él libremente y aceptar esa verdad y ser libres y caminar en esa libertad que Él preparó para nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Esa es reclara. ¿Cómo debemos pensar? Como Jesús. Debemos caminar como Jesús. Pero para saber qué haría Jesús, tengo que leer la palabra y volcar mesas, dicen por acá. Tengo que leer la palabra y tengo que estar conectado con el Espíritu. Yo oro por tu vida, no voy a decir por orar, porque la verdad oramos por cada uno de ustedes. Los que están y los que no están, vamos a orar el doble. Pero oramos por cada uno de ustedes. Con nombre y apellido todavía podemos acordarnos todo, ¿no? Pero lo que yo ore te puedes guardar, pero lo que vos hagas en tu vida espiritual es mucho mejor. Porque tu crecimiento espiritual depende de vos, no depende de otro. Es como cuando los chicos son chiquititos, ¿no? Uno los quiere ayudar a caminar, pero los que tienen que tomar el coraje para empezar a dar pasos son ellos, ¿no? Y a veces se van a tropezar en el camino, pero después cuando arrancan ya está, se caen, se ríen, se levantan y vuelven a caminar. Entonces, en lo espiritual es igual, uno puede orar, uno puede dar el impulso, pero cada uno tiene que tener el deseo, las ganas. Y algo que orábamos el viernes en nuestro tiempo de oración era eso, ser una iglesia que arda en deseo por Dios, de buscar a Dios y de mostrar a Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí decir que vivo a Dios si después cuando estoy afuera soy como cualquier otra persona y no manifiesto a Dios? Yo tengo que poder manifestar a Dios. Como dice acá, piensen y actúen como Jesucristo. Y ahí vamos al tiempo de reflexión. ¿Estoy pensando y actuando como Jesucristo? Y ahí no miro a nadie. Y ustedes no me miren a mí tampoco por las dudas. Tenemos que vernos. Tenemos que ponernos
a examinar cómo estamos en esto. Y después, Pablo en el mismo versículo 2 les dice, y así ustedes podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Y yo pensaba en esto, ¿no? Muchas personas buscan conocer la voluntad de Dios, pero olvidan que eso sucede cuando nuestros pensamientos están ligados a Dios. Es como querer saber algo sin nunca haber estudiado nada. Volvemos al ejemplo anterior. No se puede. Aunque hay gente que te dice, bueno, lloré y aprendí a tocar el bajo de un día para el otro. Gloria a Dios, pero generalmente no es así, ¿no? Uno tiene que prepararse. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que ligar mis pensamientos a Dios. Tengo que pedirle a Dios que me ayude a renovar mi mente. ¿En qué estamos dedicando tiempo de nuestro día? Algo que nos consume muchísimo, por ejemplo, son las redes sociales. Podemos estar, pongo ese ejemplo, ¿no? Pero a ver, pueden haber otras cosas. Horas con las redes sociales o con los jueguitos, con las redes sociales, ¿no? Y capaz se nos fue el día y terminamos agotados y al momento de tener que buscar a Dios, ¡ay, estoy cansado! Bueno, Señor, bendice este día. No llegás ni a decir amén. ¿Por qué? Porque tu mente se agotó llenándose de algo que no edifica. ¿Y qué nos dice la palabra? Edifiquen la mente en todo lo que proviene de Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de compartir con tu hermano. El grupo que tenemos es para que ustedes compartan también, ¿eh? Porque a veces yo digo, parece un monólogo el grupo de WhatsApp, ¿no? Mando buen día, buenas noches, buenas tardes. Ustedes también, compartan. Compartan lo que Dios les dio en su día. Capaz se levantaron y Dios les dio el orar. Oremos por el uno por el otro. Pónganlo en el grupo. Capaz te levantaste y te apareció el cartelito de la Biblia, quedó un versículo. Miren, les comparto esto que el Señor me ministró. O no quieren escribir, compartan el versículo. Pero necesitamos edificarnos los unos a los otros. Porque eso es lo que nos sostiene en el momento difícil. A mí me pasa a veces que el Señor me pasa un nombre por la cabeza y ay, le voy a escribir. Y le mando un mensaje y dice, ¿sabes qué? Al principio, viste, como la gente no te habla de entrada. Y bueno, vos le seguís hablando y no sabes lo que... Y te empiezan a hablar y a soltar todo lo que les pasó. Y dice, qué bueno que me escribiste por esto, por lo otro. Y vos decís, Señor, gracias porque escuché tu voz para poder escribirle a esa persona. Y quizás lo único que hice en ese día fue decirle, ¿cómo estás? Estoy orando por vos. O el Señor me puso tu nombre en el corazón y quería saber cómo estás. Necesitamos conectarnos con Dios porque Él nos quiere usar. Desde el más chiquito al más grande. A todos nos quiere usar, en donde nos movamos. Pero ¿qué necesitamos? Tener nuestros pensamientos ligados a los pensamientos de Dios, ¿sí? Porque de esa manera vamos a tener una mente renovada. Entonces, no se trata solo de pedirle a Dios que nos direccione, sino comenzar a pensar conforme a la verdad de Dios. Pero para pensar como Dios piensa o lo que Él dice, tengo que agarrar la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia acá? No, acá no, ahí cuenta el celular, sí, cuenta, ¿qué les voy a decir? Cuenta el celular. Hermano, acabo de decir la tecnología, no. Ya está, claro. No acá físicamente, buena observación de Dani, sino cuántos todos. Y si no tenés Biblia, decime, te conseguimos una, pero tenés que leer la Biblia. Tenés que tomarte un momento con la Biblia. Está la Biblia digital, pero no es lo mismo, sí, no es lo mismo. Aunque la juventud de ahora, nosotros ya estamos en otra etapa. Bueno, yo más que vos. Pero la juventud de ahora es más fácil lo digital. Pero lo importante es que te tomes tiempo, que tengas tu Biblia. La pastora siempre dice, ella la marca, a mí me cuesta marcar la Biblia, ya es una cuestión mía. No, ella la marca toda, la tiene escrita y a mí me cuesta, pues digo, ay, va a quedar, pero es por mi perfeccionismo de que tiene que estar lisita, blanquita y toda la historia, ¿no?
Y cuando lo marco pienso, ay, lo marqué mal, no me quedó bien. Las tonteras, pero es importante que leamos la Biblia, que te tomes un tiempo, que remarques lo que el Señor te habló. Si no lo querés marcar en la Biblia, hacete un cuaderno. Algo que yo siempre les digo, tomen apuntes. Acá estoy contenta porque hay un montón de cuadernos con apuntes. Gloria a Dios, muy bien. O el celular, o la mente, bueno, alguna. Mire cómo me quiere así. Trabajamos mentalmente, no, pero porque es bueno. Me decía hace poco alguien, me dice, bueno, pero pasa que yo si escribo me distraigo. Bueno, pero no te escribas todo, escribite la palabra clave de lo que el Señor te habla a vos, porque a todos nos habla, ¿eh? De todos los mensajes Dios nos habla algo. Pero es la manera que yo tengo de qué? De alimentar mi mente. De alimentar mi mente. Yo tengo esa costumbre, escribo y después lo reescribo porque no me quedo prolijo. Tengo un problemita, les aviso. Le escribo y lo reescribo y después me lo paso a la compu y lo tengo. ¿Pero por qué? Y eso a mí me ayuda a retener. Yo ya no tengo la retención que tenía hace 5 años atrás. ¿Ha cambiado? Porque soy muy joven, pero bueno, ha cambiado. Entonces, hay que buscar la manera, pero lo importante es esto de retener la palabra. Entonces, cuando uno tiene la mente renovada, llena de Dios, de la palabra de Dios, empieza a ver de otra manera, empieza a ver con claridad. ¿Sí? No como con los anteojos oscuros donde ves los problemas y parece un mundo y toda oscuridad. No, empezás a ver con claridad. Empezás a entender que vas a vivir situaciones difíciles, pero ya no los vas a ver de la misma manera que los veías cuando estabas en el mundo, los vas a ver con la paz. A mí me tocó experimentarlo en esta semana porque tuve una situación, no era grave, y no voy a entrar en el detalle de la situación, pero fue un momento en el que el Señor me dijo, vas a tener que empezar a vivir no por lo que yo te estoy dando ahora, sino por lo que te voy a dar, aunque no lo tengas ahora. No sé si se entiende un poquito, porque fue raro hasta para mí. Ya les voy a contar de qué viene, pero no hoy. Entonces, el Señor me dice, vas a tener que cambiar, porque uno ora y dice, Señor, dame esto para que pueda hacer esto. Y generalmente Dios hizo eso. Me daba lo que necesitaba para hacer. Pero el Señor me dijo, te va a tocar hacer sin ver. ¿Se entendió un poquito más ahí? Entonces, la lucha que tuve en mi mente, y lo hablaba con Flor, fue tremenda. Porque mi mente que decía, Dios me dice esto, pero yo no lo veo. ¿Y cómo hago si no lo veo? Entonces, ¿qué empezó mi mente? A ver todos los imposibles. Y tengo la palabra, porque el Señor me la recordaba. Y yo le decía, Señor, sí, ya sé lo que dice tu palabra, pero no lo veo, ¿no? ¿Y cuántas veces pasamos por eso? Que Dios nos marca algo, nos muestra algo y decimos, no lo veo. Y el Señor te dice, muchas veces tendrás que caminar sin ver. Y ahora me viene la imagen de la serie que veíamos con los niños, ¿no? A David teniendo que cruzar de un lado al otro, había un gran foso, eso en dibujitos, ¿no? Y él veía y decía, pero ¿cómo cruzo si no hay un camino, no hay un puente? Y el papel que él tenía, la piedrita que él tenía, decía, es por fe. Hasta que dice, a ver, es por fe, y empezó a pisar lo invisible, ¿viste? Despacito, hasta que decide dar el paso y el puente aparece. Y muchas veces nos va a pasar eso, pero para poder vencer ese pensamiento que viene, que te muestra una realidad que quizás no es la que vos esperás, necesitas llenarte del Señor. Porque si no, te quedás en ese pensamiento de decir, no puedo, no llego, no está, me parece que se equivocó, no sé qué está pasando. Y Dios te dice, da ese paso de fe. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo una mente renovada, cambian mis decisiones, cambia mi forma de ver. ¿Sí? Esta semana fue algo que el Señor trabajó conmigo. Y a partir de ahora dije, Señor, bueno, tiene que cambiar mi forma de ver. Tiene que cambiar mi forma de pensar. Una ilustración que encontraba por ahí y me gustó es que, por ejemplo, uno tiene un celular, ¿no? Y podemos tener el celular con el mejor hardware del mundo. La mejor tecnología.
Pero si este celular, ¿lo pronuncié bien? Ustedes que son los ingleses de esta casa, bien. Pero si este hermoso celular de último modelo tiene un sistema operativo que no funciona correctamente, ¿me sirve igual? ¿Lo están dudando? Ustedes estudian esto. Depende, ¿cómo no? Si no, si no tengo el iPhone, ay, no tenía que decir marca. El último modelo, pero el sistema operativo del iPhone no funciona, el celular no va a estar al 100%. Se me traba, como le pasaba a una persona que se le trababa y se le iba para todos lados, ¿no? Entonces no me sirve, ¿se acordaron? No me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarlo. Bien. Así como en el celular, muchas veces pasa con nosotros los hijos de Dios. Somos creyentes, amamos a Dios, pero al seguir funcionando de la misma manera que funcionábamos lejos del Señor, estamos como este celular. El Señor transforma, pero nuestro sistema operativo todavía anda medio y no terminamos de arrancar, ¿sí? Y Dios no quiere solamente cambiar en nosotros nuestras acciones, Él quiere cambiar todo nuestro interior. Él quiere cambiar todos nuestros pensamientos, Él quiere cambiar todo nuestro corazón, ¿sí? Por eso yo quiero invitarte a un tiempo de reflexión en esta hora, y que ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos y que puedas en esta hora preguntarte, ¿qué pensamiento está dominando tu vida hoy? ¿De qué está llena tu mente? Si hay alguna mentira que has creído durante años, identificarla en esta hora. Si hay áreas que todavía las estás manejando como la manejabas antes cuando estabas en el mundo, lejos de Dios, y no las estás manejando conforme a la palabra de Dios, que hoy las puedas poner delante de la presencia de Dios. Que puedas en esta hora pedirle al Señor que Él trabaje en tu vida, en tus pensamientos, que te ayude a renovar esos pensamientos, a renovar tu corazón, que te ayude en esta hora, a través de la palabra, a través de lo que hemos hablado, a través de lo que Él te ministra cada día en tu casa, en tu tiempo de oración, en las palabras que escuchás. Que Él te ayude a transformar esos pensamientos, a dejar eso que formaba parte de tu vieja vida, a dejar aquello que todavía te sigue atando a cosas que no vienen de Él, que no provienen de Él, que lo único que están buscando es detenerte en tu caminar. Hoy, iglesia, estamos enfrentando una batalla por nuestra mente. Y está en nosotros decidir a qué cosas le vamos a dar lugar en nuestra mente. Si queremos vivir una vida de victoria, una vida de gloria, queremos vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, necesitamos llenar nuestra mente de Cristo. Porque nuestra mente no es el taller del diablo. Eso es una mentira que nos han predicado hasta desde el púlpito. Y quiero decirte que no es así. Nuestra mente es la mente de Cristo. Y yo tengo que alimentar lo que Dios ha depositado en mi vida, lo que Él ha depositado en tu vida. Necesitamos alimentarlo y buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dejar ya de dar vueltas, dejar de distraernos con cosas, porque la victoria ya nos ha sido dada en la cruz del Calvario y el enemigo no tiene arte, no tiene parte y no tiene autoridad sobre tu vida ni sobre la mía. Y si muchas veces ha ganado terreno es porque hemos sido ociosos, lentos para buscar a Dios. Porque queremos seguir manejando nuestra vida a la manera del mundo, con las soluciones del mundo,
Seguimos mirando las circunstancias con los ojos naturales, cuando Dios nos está pidiendo que miremos al cielo, miremos a Cristo, porque esa es la única manera de poder caminar sobre las aguas, porque es la única manera de poder pasar por encima de la tormenta, por encima de los gigantes, por encima de esas montañas que a veces parecen que nos van a aplastar. Y Dios te dice: mírame a mí, mírame a mí. Deja de mirar lo que el mundo te muestra, deja de mirar la realidad natural y comenzá a mirar la realidad del cielo. Mírame a mí, llénate de mí, llénate de mí. ¿Cuántas veces te espero para que entres a lo secreto y me busques en oración? Pero hay tantas cosas que te distraen de mí. Hay tantas cosas que tienen prioridad en tu corazón. Y te estás enfocando en ser feliz cuando la felicidad proviene de mí. Cuando el único que puede darte una plenitud soy yo, te dice el Señor. Deja de esperar en otros, porque te vas a seguir desilusionando. Vas a seguir sintiendo que sos un fracaso y no lo sos. Porque yo no te diseñé para vivir en fracaso. Yo te he hecho victorioso, victoriosa en Cristo Jesús. Mi palabra te lo dice y te lo recuerda. Eres más que vencedora por aquel que se entregó en la cruz. Eres más que vencedor. Pero sigues creyendo las mentiras del diablo. Sigues oyendo las voces equivocadas. Sigues buscando en los lugares incorrectos. Pero hoy vengo a ti una vez más. Hoy vengo a ti una vez más. Para que abras tus ojos espirituales y puedas verme. Para que destapes tus oídos espirituales y puedas oírme, te dice el Señor. La palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Llénate de Él, llénate de Él. Él es el camino, no hay otro. El mundo nos va a ofrecer 1000 salidas, pero ninguna te va a llevar a la verdad. El único camino a la verdad es Jesús. El único camino para que vivas una vida de plenitud es Jesús. Y la plenitud no es lo que te pinta este mundo, este sistema. Porque uno dice: ay, plenitud es tener casa, marido, hijos, ser rico, vivir bien, tener un buen trabajo, poder tener todo lo que soñás. Eso no es plenitud. La plenitud es cuando uno se siente completo por dentro y lo único que nos completa es el Señor. Por eso vemos en el mundo tantas personas que caminan, que sus miradas parecen vacías, que tienen todo pero parecen no tenerlo nada. Tantas personas que no pueden disfrutar de nada porque su plenitud está en lo que este mundo ofrece. Y la única manera de poder disfrutar es entendiendo que la plenitud viene de Dios. Por eso esa enseñanza que el apóstol Pablo nos dejaba, y él decía: tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Que ese sea nuestro sentir, iglesia. Pero para tener ese sentir nos tenemos que llenar del Señor. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. El Señor aún no terminó con nosotros y eso lo estábamos aprendiendo a través de la palabra.
Hay una batalla, pero Él ya nos dio la victoria. Hay una batalla diaria que se libra en nuestra mente, pero Él ya nos dio la victoria. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de pensar como tú piensas, de caminar como tú caminaste en esta tierra, de vivir como a ti te agrada, a no mirar más las circunstancias y a poder ver con los ojos de Cristo, con tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora.